saludo cordial, Honduras. Mañana el gobierno de la República cumple 1 año y medio de gestión. Este periodo de 4 años va avanzando rápidamente y mañana se llega a los 18 meses de gestión del régimen de Castro. Hoy vamos a darle la palabra al gobierno y mañana dedicaremos nuestro espacio para escuchar al pueblo, para establecer aquí el balance de las dos ópticas, dos formas de ver este fenómeno. Mañana sacaremos nuestras cámaras e iremos a la calle a preguntarle a los ciudadanos cómo aprecian el desarrollo de la actual gestión gubernamental. Hoy escucharemos al señor secretario del Gabinete del Gobierno. El secretario de la Presidencia, don Rodolfo Pastor, nos hace el honor de aceptar nuestra invitación para conversar esta mañana. Menudo honor el nuestro recibirle, secretario. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Darío, por la invitación. Un gusto estar contigo. Muchas gracias. ¿Cómo está su familia? Pues mira, ahí vamos avanzando. Hemos tenido una pérdida importantísima. Sí, por supuesto. Mi mamá nos deja un vacío enorme. Por supuesto. Toda mi solidaridad con usted gracias. y su familia. Muchas gracias, Se lo expresé Darío. en su día. Sí, claro que sí. Hiciste una caricatura llena de ternura. Mi mamá te apreció mucho y te lo agradezco sinceramente. Mi familia te lo agradece. Así como mi mamá se nos fue, también llegó un hijo nuevo y tenemos un bebé en casa. ¡Ay, Entonces, el ciclo de la vida. ¿En estos tiempos vino? 9 días antes de que mi mamá se nos despidiera, llegó el bebé. Sí. Rodolfo el cuarto. Así que. ¿Es hijo suyo? Es hijo mío. Es hijo mío. Ah, usted está chineando entonces. Estoy chineando. Mire cómo es la vida. Así es. Mire cómo es la vida. La sabiduría de los dioses nos da eso. Por supuesto. Mire cómo es. Qué lindo. ¿Y cómo se llama el pequeñito? Rodolfo. Va a ser el cuarto Rodolfo. Rodolfo también. Sí. Cuarto en la sucesión presidencial, digamos. en la dinastía de los Rodolfos. ¿Y a quién se parece? Pues mira, es muy pronto para decirlo, Darío. Ya, pero el ojo no engaña. Afortunadamente se parece a la mamá. Afortunadamente. Dios ama a los niños. Y si se parece a usted, no se preocupe que los niños mejoran con el tiempo. Estoy de acuerdo contigo. No, y algo de personalidad tendrá que sacar del papá. Ya, por supuesto. Y gracias. También el colmillo del abuelo. También. Es importante que lo tenga. Es muy importante. Gracias, secretario, por aceptar nuestra invitación de conversar aquí. Año y medio ha pasado. ¿Cuál es el balance que se puede encapsular en 1 minuto? Mira, es muy impresionante cuando lo dices, ¿no? Cuando cobras conciencia de que efectivamente ya pasó 1 año y medio. Han pasado obviamente muchísimas cosas. Creo que se han tomado decisiones muy importantes que comienzan a allanar el camino para lo que nosotros buscamos, que es una reconstrucción de un Estado de Derecho, de una república, de una democracia, de un orden constitucional que se rompió hace mucho tiempo y que derivó en una descomposición muy profunda de nuestro país. ¿A qué se refiere con cosas importantes que están empezando a producir cambios? Bueno, mira, desde el momento en que llegamos, las primeras decisiones que se tomaron, por ejemplo, para derogar los fideicomisos, ¿no? Eran miles de millones de lempiras del presupuesto nacional, del tesoro público, que se manejaban de una manera completamente discrecional, sin rendirle cuentas a la población qué se hacía, porque simplemente se habían sacado del presupuesto, de la caja única del Estado, y no le permitían entonces ni al funcionario público rendir cuentas, ni a la población conocer y entender en qué se invertía. ¿Qué más? Yo creo que eso es un cambio fundamental. Déjame 1 minuto ahí, Claro. pero en el de salud concretamente, independientemente de que sea buena o mala la decisión, ¿no tuvieron ustedes un plan B y desabastecieron los hospitales? Y hoy los hospitales siguen sin medicina, secretario. No, hoy los hospitales están abastecidos, Darío. Hemos tenido una serie de logros muy importantes últimamente, precisamente con este caso. Yo creo que efectivamente se cometen errores, ¿no? Y cuando tú vas tomando decisiones tan trascendentales, de cambios tan profundos, van a suceder errores. Y eso es importante que todo el mundo lo entienda y que nosotros también lo aceptemos. El fideicomiso que en materia de salud permitía una compra más expedita, efectivamente había logrado un mejor abastecimiento, que no un abastecimiento perfecto, pero un mejor abastecimiento. Cuando nosotros derogamos la totalidad de esos fideicomisos, efectivamente se complica esa labor y como el gobierno anterior no había hecho la licitación propia para los primeros 6 meses del gobierno, entonces efectivamente se pronunció el desabastecimiento. Y era como comenzar de cero, con todos los enredos que tiene la burocracia, y por eso se explica el retraso. 13 años, Darío.
durante 13 años la Secretaría de Salud había dejado de comprar medicamentos. Entonces no había en la Secretaría de Salud capacidad técnica instalada para saber cómo se hacía esto. Avancemos después de ese punto. ¿Qué más? Bueno, mira, se derogaron la ley de secretos, se ha pedido obviamente que venga la MASI. No, la CICI. Perdón, la MASI, ya Sí. estoy confundido. La CICI, efectivamente. Estamos en un proceso muy complejo de esa conformación, pero estamos avanzando. Se ha logrado pues también dar pasos de la mano del Congreso Nacional. ¿Por qué es complejo? ¿Por qué lo llama complejo? Mira, esa es muy buena pregunta. Yo creo que fundamentalmente, y creo que aquí las y los hondureños lo entendemos a la perfección, hay intereses poderosos en el país que se oponen, que se resisten a que en el país se conforme una comisión internacional, independiente, autónoma, con capacidad de hacer su trabajo para luchar contra intereses corruptos y la impunidad que durante décadas les ha protegido. Así lo percibo. Sí, Pero de esos intereses oscuros que están diseminados en personajes de todos los partidos políticos, porque la maldad no tiene color político ni ideología, totalmente. también allí hay personas de libre que no quieren que venga la CICI ni ninguna comisión de esta naturaleza, que dicen una cosa frente a la Cámara y hacen otra en privado. Es posible, es posible. Yo lo que te puedo decir es que la presidenta Xiomara Castro ha dado una tras otra muestras claras, muestras y pasos claros para que esa comisión se conforme. Ella fue quien solicitó al secretario general de Naciones Unidas que aquí se diera ese apoyo. Ella fue quien fue a visitar al secretario general meses después para decirle, oiga, tenemos que ponernos de acuerdo y firmar este memorándum. Se firmó frente a ella, con el canciller ahí. Recién acaban de estar ahorita una misión de expertos, que es la segunda vez que nos visitan. Que vinieron por 6 meses y se fueron a la semana. No, vinieron por 2 semanas, eso fue desde un inicio del acuerdo. Iban a estar aquí 2 semanas, iban a regresar a brindar el informe a la Secretaría General y van a regresar, van a estar aquí de regreso en agosto. Entonces, eso siempre fue el caso y ahí hay una confusión que hay que aclarar. Muy bien. La prometieron para los primeros 100 días del gobierno. Ha pasado año y medio, secretario, 18 meses. Mira, no, lo que se prometió siempre fue que se iba a conformar. Ahora, el proceso de conformación, cuando tú además está de por medio el voto de los diputados, de una mayoría calificada en el Congreso Nacional, para que se deroguen algunos de los artículos que han permitido precisamente esa impunidad, que le impiden a los aparatos de justicia hacer su trabajo, entonces hay una dinámica compleja, ¿sí? Y va a tomar tiempo, y eso es algo que la población tiene que entender. En Guatemala, por ejemplo, en que la CICIG logró tener un impacto, tomó 7 años, Darío. 7 años para que esa comisión lograra hacer al menos algo. ¿Es probable que este gobierno termine sin que se instale la CICI? No lo creo. Yo creo que la forma en que están logrando avanzar las cosas, y si tenemos el compromiso de las y los diputados en el Congreso Nacional, tú has sido diputado, y tenemos el compromiso de esos representantes de la población para hacer lo que a ellos les compete y que entonces el Poder Legislativo apoye la iniciativa del Ejecutivo, yo creo que esa comisión se estará instalando antes de que nosotros nos vayamos. Y, ojo, Darío, esa comisión va a tener que hacer su trabajo a partir de entonces y de manera también retroactiva. Y tendrán que rendir cuentas todos, incluyéndonos a nosotros, que hemos sido funcionarios públicos, servidores públicos, y que tenemos que estar sometidos a ese escrutinio. Secretario Pastor, ¿cuánto de lo que prometieron se ha cumplido en 1 año y medio? Mira, yo creo que la esencia de lo prometido se está cumpliendo. El tema es que esos son procesos. O sea, como lo vimos con los medicamentos. Tú hablas de transparencia, tú hablas de regresarle al Estado la capacidad de rendir cuentas y de operar el recurso público, pero derogas los fideicomisos y efectivamente eso tiene un impacto. Entonces yo creo que en materia de corrupción estamos viendo un claro compromiso de actuar con mayor transparencia. En materia de seguridad, a pesar de que es un reto enorme, estamos enfrentados a un monstruo formidable con capacidades extraordinarias, financiamiento, armas, etcétera, un mercado internacional, un crimen organizado internacional. No deje de mencionar la impunidad, por favor. La impunidad lo alimenta. Pero claro que sí. La impunidad lo alimenta. Por eso tiene que ir de la... A ver, yo esto lo he dicho, por ejemplo, en foros internacionales. Darío, nosotros como gobierno nacional de la República de Honduras podemos hacer nuestra parte, pero la corrupción también es internacional, también es regional. El crimen organizado depende de esa corrupción regional para operar. Y mientras exista además, Darío, una lógica de mercado, que tú sabes que existe, de una demanda poderosísima hacia el norte y una oferta muy importante desde el sur, Honduras, que está en el camino, va a seguir siendo
víctima de este flagelo. Y lo que tenemos que hacer nosotros como hondureños, lo que podemos hacer, es trabajar para fortalecer nuestras instituciones. Pero vamos a necesitar, igual con el tema de la migración, una dinámica regional, ¿sí? Integrada para poder realmente atender. Totalmente. ¿Se puede medir cuánto el actual régimen ha avanzado en lo que ustedes hicieron llamar construcción de un Estado socialista? Sí, yo creo que definitivamente la esencia y las prioridades que ha sentado la presidenta desde un primer momento atienden lo social, Darío. La presidenta lo que decidió es echar un vistazo al presupuesto que tenemos. Son recursos escasos, limitados, y son un universo de demandas urgentes, muchas de ellas, y casi parecieran infinitas. ¿Así le llama usted, a pesar de ser el presupuesto más grande que ha tenido un gobierno en la historia de Honduras? A pesar, porque siempre va a seguir creciendo el presupuesto. El presupuesto va a crecer indefinidamente. Estamos de acuerdo. La población crece, las necesidades crecen. Ahora, dentro de ese presupuesto, Darío, la capacidad que tú tienes, el margen de maniobra que tú tienes como gobierno para administrar esos recursos es muy limitada, porque una enorme cantidad, prácticamente la mitad, más de la mitad, se va en gasto corriente, que quiere decir yo le tengo que pagar a los funcionarios y funcionarias públicas. Y la otra mitad se va al pago de la deuda. Entonces, el margen que te queda para hacer la inversión pública, por ejemplo, para reparar hospitales, construir hospitales, reparar escuelas, eso es mínimo. Ajá, Estás hablando de una miseria. Y eso es lo que no ejecutan. Y eso es lo que ha costado ejecutar. ¿Por qué cuesta? Porque las instituciones no estaban listas. Porque las ¿A qué instituciones se habían sido... refiere con instituciones listas? Bueno, eso es muy, muy buena pregunta. Yo soy politólogo y yo hablo de instituciones fuertes o débiles. Eso es un concepto muy abstracto. Pero cuando tú aterrizas en el terreno, Darío, y te das cuenta que, como te decía, la Secretaría de Educación durante 13 años no había comprado medicinas. Dependía de un fideicomiso y de un banco. Educación no, salud. Salud, ya. Segunda corrección que me haces. No, perdone. Pero pasa lo mismo con cualquier secretaría. Lo que quiero decir es, tienen pobre y poca capacidad institucional de operar sus presupuestos, ¿sí? De ejecutar esos presupuestos, de planificar esos presupuestos. Es un problema de la elefantiásica dimensión de la burocracia, de los procesos enredadísimos, alguna vez conceptualizados para evitar corrupción y no logran ese propósito, por cierto, o es falta de idoneidad de los funcionarios, falta de supervisión. ¿Qué es, secretario? Yo creo que es una mezcla de muchos factores. Sin duda la burocracia es un laberinto, Darío, y tú has estado cerca de ese mundo y lo entiendes desde adentro. La burocracia impide la ejecución eficaz. Como tú bien señalas, el propósito de parte de esa burocracia es garantizar algún tipo de rendición de cuentas y de transparencia, de prevenir corrupción. Mira, aquí tenemos un Tribunal Superior de Cuentas, tenemos un Instituto de Acceso a la Información Pública, tenemos ministerios públicos, tenemos una serie de instituciones que se dedican supuestamente a prevenir la corrupción. Sí. Y no se logra. Y la corrupción se sigue cometiendo. Y, por ejemplo, lo que había logrado hacer la administración anterior con mucha eficacia, que no con honradez ni transparencia, era administrar presupuesto de una manera que no se sometiera a esas reglas, que no se sometiera a todo el proceso burocrático. Entonces, claro, tenían la capacidad de ejecutar, pero ¿a costa de qué? A costa evadiendo controles para facilitar robancina. Exactamente. Eso quiere decirme. Totalmente. A ver, secretario, ¿qué cambios estructurales están en marcha? Pero estructurales de verdad. Bueno, desde el momento en que tú priorizas el presupuesto para atender lo social, que era lo que yo te decía, estamos hablando de si hay una intención de un socialismo en el país, ¿no? Sí, hay una intención, por ejemplo, de invertir recursos enormes en construir 8 hospitales. 8 hospitales. Para cuando la presidenta Xiomara Castro entregue este gobierno a la próxima administración, se habrán comenzado a construir 8 hospitales en el país y ojalá ya tengamos listos algunos de los primeros, ¿sí? Eso es extraordinario. En Honduras, en 30 años, no se había construido un hospital público. En 30 años, Darío, en que vimos que la población prácticamente se duplicó y las necesidades se duplicaron, pero tú tenías todavía al Hospital Escuela, al Mario Catarino Rivas y al Leonardo Martínez. Y deja de contar. ¿Y están pisando fuerte el acelerador en esas cosas, secretario? Se está pisando muy fuerte el acelerador. Tenemos de por medio, además, no solo la burocracia nacional, sino que la internacional. La mayor parte de estos hospitales están siendo financiados ahorita por el BID, por la cooperación española y por el Banco Centroamericano de Integración Económica. Se lo digo porque cuando la burocracia de cualquier tipo, de cualquier gobierno, de cualquier color,
quiere acelerar, acelera. Ustedes mismos. Sí. Ojo, Ustedes mismos. Pero ¿a qué costo? La grama del estadio que les costó 32 millones de lempiras, que a mí me parece una barbaridad inexplicable, se lo digo francamente, secretario, la hicieron en un abrir y cerrar de ojos. Sí, yo creo que cuando se tienen los recursos y la capacidad de ejecutarlos, se pueden hacer las cosas muy rápidamente. Desafortunadamente, a costa de, en este caso, y en todos los casos que hemos mencionado, de la transparencia, ¿no? De una rendición de cuentas y de un orden. A ver, 18 meses. No estamos mejor que hace 18 meses, secretario. Yo creo ¿Por que qué sí estamos cada mejor. vez peor? Yo creo que estamos mejor. Yo creo que estamos mejor. Estamos en un país que efectivamente está más comprometido en esa lucha contra la corrupción. Está reconstruyendo instituciones. Ya tenemos una nueva Corte Suprema de Justicia que está lejos de ser perfecta, Darío, pero fue electa mediante un proceso inéditamente público en el que permanentemente se transmitieron las sesiones de la Junta Nominadora, que siguió un proceso reformado que garantiza al menos menor incidencia de grupos de interés en esa institución clave para la justicia en nuestro país. Estamos enfrentando ahorita un proceso que yo diría que es el último de este ciclo con la Fiscalía General. ¿Por qué el último? ¿Van a promover cambios? No, el último del ciclo. No seas paranoico, Darío. No, el último del ciclo de la reconstrucción del Estado de Derecho. Venimos de un golpe de Estado. Sí, pero no me llame paranoico, No, secretario. te lo digo con cariño. Lo que pasa es que ¿Qué forma de tener cariño la tenemos suya? que tener mesura. No podemos caer en la paranoia, ni de aquí ni de allá. No. Porque si caemos en la paranoia nos enfrentamos, No, estamos de nos acuerdo. confrontamos. Yo no tengo la intención de eso. Solo quería interpretar correctamente su No, aseveración. pero con Pensé- malicia, Darío. Nosotros no vamos a ningún proceso. No, pero es que pensé que usted era parte, eso fue el primer pensamiento que concebí, que usted era parte de quienes dicen que esos procesos que reserva la Constitución para el Congreso y que ha delegado en la sociedad civil no han sido todo lo exitosos que se pensó al inicio. En eso fue lo que pensé. Todo es perfectible, Darío, pero a lo que voy es, estamos en un ciclo de reconstrucción democrática. Tuvimos elecciones por primera vez en al menos 10 años, mínimamente, nada perfectas, mínimamente creíbles, libres, transparentes. Como resultado de eso, se eligió a la primera mujer presidente de Honduras y al gobierno de doña Xiomara Castro, que llega al poder precisamente en un momento crítico para el país y que está encargada de una transición desde un régimen, ese sí, un régimen que había estado instalado durante 12 años a partir del golpe de Estado y que cada vez concentró más poder y que destruyó la institucionalidad. Bueno, llega al poder un nuevo poder ejecutivo. Desde ese momento, el próximo paso que se dio para ese rescate de la institucionalidad es la conformación de una nueva Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia anterior, Darío, aquí todos y todas los hondureños somos testigos que no hizo su trabajo. Ahora y que si hizo algo fue para destruir esa institucionalidad. Entiendo entonces que en ese proceso la elección de un nuevo fiscal con todas las garantías y como debe ser de acuerdo a la visión original, cierra ese círculo. A eso me refería. Ah, muy bien. A eso me refería. Quedamos en paz entonces. Queda perdonado. Gracias. Secretario, ¿por qué no hay inversión extranjera directa? La hay. La hay y ha crecido. Lo que tú ¿Cuánto tienes, ha crecido, secretario? Convénzame de eso. Bueno, los datos son fríos y están ahí. Yo no me voy a meter a ellos porque me puedo equivocar y no quiero que me hagas quedar mal. Pero la inversión ha crecido, la economía está creciendo, Darío. Hay una baja, por ejemplo, en el sector manufacturero, en el sector maquilador. Hay una baja porque la inflación, la pandemia provocaron que se contrajera la demanda en Estados Unidos y eso provoca que esa demanda de la que nosotros dependemos como productores disminuye. Y con esos factores ninguna economía de ningún país se puede medir al mismo ritmo que estaba hasta el 2019. Hablo de ritmos de crecimiento, porcentajes y eso. ¿Sí? Me interesa que me hable de eso y de la generación de empleo a 18 meses de gobierno, pero permítame darle la palabra a los anunciantes. Siga disfrutando de la tacita de café. ¿Qué tal le ha salido la tacita? Muy rico, gracias. Vale la pena. Muy amable. Siga disfrutándolo entonces. Una pausa nada más, muy breve.
Secretario de la Presidencia, en año y medio, ¿cuánto empleo han generado? Mira, generar empleo en este país es un reto. Es un reto porque no existen las condiciones. El empleo lo tiene que generar no el gobierno, ojo, lo genera la empresa privada. Pero las condiciones sí el gobierno. Exactamente. El gobierno lo que tiene es que garantizar que hay condiciones para que entonces la empresa privada decida Fluya. invertir. Fluya y genere genere empleo y todo. ¿no? Sí. Bueno, entonces, para que tú le generes condiciones a la empresa privada necesitas, por ejemplo, garantizarle seguridad energética. Ujú. Y tú sabes el tipo de descalabro que estamos enfrentando en términos energéticos, de ninguna manera por responsabilidad de este gobierno. Seguridad jurídica, seguridad ciudadana. Eso es a lo que iba. Necesitas seguridad jurídica, ¿no? Y estamos en un momento en el que la seguridad jurídica apenas la estamos reconstruyendo. No tenemos fiscal todavía, ojo. ¿Sí? Entonces la seguridad jurídica también está siendo cuestionada en este momento. Y la seguridad ciudadana, como te digo, se han tomado decisiones, por cierto, sumamente difíciles en términos de seguridad ciudadana, que filosóficamente van en contradicción con lo que nosotros proponemos. Por ejemplo. Por ejemplo, se ha recurrido a declarar un estado de emergencia, de excepción, de suspensión de garantías. Y se ha una confesión clara de que en lo normal no se puede vencer al enemigo. Entonces hay que colocar una atmósfera extraordinaria. Exactamente. Es como cuando recurres a la policía militar. Que ustedes de lo orden hicieron. Público, que nosotros hemos condenado porque nos parece que está mal tener que recurrir a una policía militar. Eso parece un anatema para un izquierdista como ustedes. Estoy de acuerdo contigo. Entonces se han tomado decisiones difíciles en las que nosotros como izquierdistas cedemos y decimos, a ver, estamos enfrentados a un nivel de crimen, de permeabilidad de ese crimen en el sistema penitenciario. Que ni modo que no tragarse las palabras y recurrir a los militares. Así es, tenemos que ser prácticos. Estamos gobernando en un momento de crisis, enfrentados a un ustedes, enemigo poderoso. En ese caso de la seguridad ciudadana, ya que la menciona, ¿recurrieron a los militares con los dientes apretados? Con los dientes apretados, por lo menos tu servidor, definitivamente. Definitivamente. Y lo que te quiero decir es, estamos viendo resultados. Se está poniendo orden en el sistema penitenciario, hay menos capacidad del crimen de operar desde ahí, y por otra parte se han reducido con la saturación y con el estado de excepción, se han reducido los índices de homicidio. Ahora, eso no quiere decir que no siga siendo un problema gravísimo el de la seguridad de nuestro país. Totalmente. Totalmente. ¿Sí? ¿Sí? Y tú ves todavía que matan aquí y matan allá, y somos el país con más alto nivel de feminicidios en la región. Tenemos un problema de seguridad gravísimo. Entonces, justamente te estoy diciendo, si tienes que resolver el problema energético, el problema de la seguridad jurídica, que no solamente le compete, ojo, a el Poder Ejecutivo, y tienes el problema de la seguridad ciudadana, solo dejemos esos tres factores. Sí, para no mencionar ¿no? más. Porque hay mil más. Sí. La infraestructura, por ejemplo, la calidad de las carreteras. Bueno, si tú no puedes, a plazo inmediato, componer esos elementos, entonces efectivamente sigue habiendo un reto para que la empresa privada genere los empleos. Sin embargo, se están tomando decisiones. Tú me preguntas, ¿qué decisiones? Bueno, ¿qué medidas? La propuesta que nosotros hemos planteado al país, a la sociedad hondureña, ¿sí? De reformar un sistema tributario que es esencialmente regresivo, Ajá. injusto, Ajá. y que en ese sentido le impone impuestos a la población en general. Ajá. Y es a costa de esa población en general que se le dan privilegios a un grupo sumamente selecto. Estamos hablando de que aquí hay 300,000 empresas en el país y los beneficios y los privilegios de exoneraciones y exenciones son para 1,600 empresas. Entonces eso es realmente un porcentaje ínfimo, ¿sí? De una cúpula empresarial que se beneficia de eso. ¿Y qué provoca eso? Provoca que el Estado deje de recaudar fondos que necesita para hacer esa inversión. Para invertir en los hospitales, para pagar la deuda. Ojo, ahorita estamos atrapados en una trampa de la deuda. Sí. Para nosotros pagar deuda, para nosotros salir de la deuda que ya está contraída, que son 20,000 millones de dólares, que representan más del 50% del Producto Interno Bruto, tenemos que recurrir a más deuda. Sí. A más deuda. Profundizando el círculo vicioso. Entonces, tenemos que romper ese círculo vicioso, y la forma de romper ese círculo vicioso pasa también por reformar un sistema tributario regresivo para hacerlo progresivo y que quien más tenga, más pague. Secretario, quiero llevarlo a cosas específicas. Muy bien. Aprecio mucho su explicación sobre lo global. ¿Qué fallas aprecia usted en la tripulación de este barco? Bueno, a ver, el Partido Libertad y Refundación llega al poder después de una larga temporada de ser resistencia. Y como resultado de eso, se incorporan a la función pública
generaciones completas de hondureños y hondureñas que nunca habían tenido experiencia en la función pública, y se incorporan a la función pública sectores sociales de hondureñas y hondureños que jamás habían tenido esa oportunidad. Y en ese sentido yo creo que ya hay un factor revolucionario, si lo quieres. Tenemos una administración que es la más joven de la historia y que incorpora en esa administración personas que nunca hubieran tenido en un escenario convencional, tradicional, la oportunidad de estar ahí. Eso tiene un costo. Hay una curva de aprendizaje. Ya no son los que anteriormente habían tenido una larga escuela de administradores públicos formándose en la materia. Justamente ahora el reto está en formar a esas generaciones, ¿sí? En garantizar que estos nuevos funcionarios públicos, servidores públicos, tengan las capacidades que les permitan ser eficaces, eficientes, transparentes, y en eso estamos. Pero eso tiene un costo. Eso tiene un costo. Es un costo que hay que pagar. Es una inversión. Porque tú no puedes, como sociedad, como país, simplemente recaer en una cúpula burocrática, ¿no? En una élite de servidores públicos que simplemente son indispensables y entonces, independientemente de qué partido llegue al poder, ahí van a estar, ¿no? Tenemos que tener, sí, un servicio público, civil público, ¿cómo se llama? Profesional, pero diverso, plural. Y eso es lo que estamos haciendo. Secretario, ¿cómo recibió usted la noticia? Sigo llevándolo a cosas concretas. ¿Cómo recibió usted la noticia de que compañeros suyos compraron boletos aéreos en ferreterías? La recibo con conocimiento de causa, porque resulta, estimado Darío, que la ONCAE, que está encargada de justamente regular estas compras del Estado, tiene una base de datos de proveedores. Y esos proveedores son los mismos proveedores que a lo largo de los últimos 12 años ya han vendido al Estado. Están registrados. Y calificados. Y es legal. Es legal. No solo es legal, es la única vía que tenemos. Si tú, como funcionario, quieres comprar un boleto aéreo para un viaje, tienes que someterte a la ONCAE y tienes que recurrir a esa base de proveedores, no a otros. Entonces, yo cotizo un boleto para ir a X país y me sale a mí en la ONCAE, a través de la ONCAE, 3 veces más caro de lo que a mí me sale ir a una agencia de viajes y comprarlo ahí. ¿Por qué no reforman la ley? Se tiene que reformar la ley y se está trabajando en ello. ¿Y eso por qué lo cuestionó el secretario de Transparencia? El secretario de Transparencia está completamente de acuerdo con lo que te acabo de decir y está consciente del problema y está trabajando en reformarlo. Y justamente hablamos el día lunes al respecto cuando él presentó el Plan Nacional de Transparencia, y lo que te quiero decir es que se está diversificando esa base de proveedores, porque tú no puedes seguir con ferreterías que también venden boletos aéreos, pero no solo eso. No es cuestión de que se lo compres a un supermercado. Es que ese supermercado, esa ferretería, te lo está vendiendo a 3 veces el valor real. Sí, el daño es peor, más allá de las formas. Secretario, en la campaña Libre tenía mucha afinidad con el discurso que se derivaba del Consejo Nacional Anticorrupción. ¿Por qué hoy Gabriela Castellanos no le gusta? Mira, yo creo que en el momento de la campaña coincidimos muchos grupos y sectores de la sociedad en un propósito común, un denominador común, que era derrotar a la dictadura. Estábamos conscientes y de acuerdo todos en que había que sacar al dictador. Y por eso hubo una alianza, y por eso tuviste incluso una articulación político-electoral con el Partido Salvador de Honduras, ¿sí? Y con Salvador Nasralla. Entonces yo creo que estábamos muy de acuerdo todos y todas las hondureñas que había que derrotar a ese dictador. Y para derrotarlo la única alternativa era que nos uniéramos. Nos unimos y lo derrotamos. Pero ahora estamos en un escenario muy distinto y tú has visto cómo han habido rompimientos, desprendimientos, diferencias. A mí me parecen lamentables porque creo que eso de derrotar a la dictadura, ya sacamos a Juan Orlando, ya está en prisión Juan Orlando, no por nosotros. Aquí falta muchísimo por hacer para derrotar a esa dictadura. La dictadura, la corrupción, está todavía profundamente arraigada en el sistema, ¿sí? Y tenemos que estar unidos en ese propósito. Ahora, el Consejo Nacional Anticorrupción tiene un objetivo específico, es una institución que tiene prestigio, que tiene credibilidad, que ha hecho un trabajo importante. Doña Gabriela Castellanos ha sido parte de ese trabajo y tiene muchos méritos. Pero en este momento, Gabriela Castellanos ya no es exclusivamente la titular del Consejo Nacional Anticorrupción. Gabriela Castellanos hoy es parte de una oposición al gobierno
que utiliza un discurso para un propósito político. Político. Lo que tú viste en esa conferencia recién pasada es un ataque al gobierno, un señalamiento muy serio al gobierno, de que se están recibiendo amenazas del gobierno. Entonces yo digo, a ver, Gabriela, con todo respeto, si tú estás siendo amenazada, tú tienes que denunciar esas amenazas, y entiendo que incluso fue la Secretaría de Seguridad la que le dijo, usted está recibiendo esto, ¿no? Le alertó. Entonces ella tiene que presentar una denuncia formal, tiene que con precisión decir, está pasando esto, esto. No simplemente decir, miren, a mí me están atacando desde allá. ¿Usted no le cree? Yo no sé si yo le tengo que creer o no, pero me parece que la forma en que ella está haciendo las cosas tiene un propósito político, de nuevo, y que ella está, ojo, instrumentalizando al Consejo Nacional de Corrupción y su titularidad en su figura para hacer oposición al gobierno y para hacer este tipo de señalamientos. Y eso a mí no me parece correcto. Secretario, ¿por qué no han acusado a nadie ni han publicado una investigación seria sobre la muerte de 46 mujeres que estaban bajo la custodia del gobierno? Mira, yo creo que las investigaciones están en curso y tú sabes las pobres capacidades que se tienen en ese sentido, y es parte de la impunidad. Tan pobres son esas capacidades que en un recinto con cámaras, con vigilancia 24 horas, no son capaces de investigar. En un recinto controlado por el crimen organizado, etcétera. Y por eso fue por ese episodio que se tomó la decisión precisamente de retornar a la intervención por parte de la Policía Militar de los centros penitenciarios. ¿Cuándo se dieron cuenta que los presidios estaban controlados por el crimen organizado? Los presidios sabemos que están controlados por el crimen organizado desde hace décadas, yo creo. ¿Y por qué no tomaron decisiones hace un año y medio? Se tomaron decisiones, y tú viste que hubo incluso una comisión interventora liderada por la doctora Yulisa Villanueva, que tiene enorme capacidad y credibilidad. Pero tú no puedes pretender, Darío, que simplemente porque pones a una persona que tiene la intención correcta va a poder contra ese monstruo. Discúlpame, pero contra ese monstruo tenemos que estar completamente unidos. Porque hasta ahora, secretario, que usted y yo estamos conversando, no ha habido un pronunciamiento al más alto nivel del gobierno sobre la muerte de una niña que estaba bajo la custodia del DINAF. Ha habido un pronunciamiento y una investigación continua. Yo ayer me reuní precisamente con la doctora Lisette Cuello, que ha sido nombrada en la DINAF, precisamente tiene un reto enorme ella ahí para reconstruir la DINAF, y ella nos explicó, y si no me equivoco ya es público el hecho, está confirmado de manera forense que, por un lado, bueno, lo que trascendió era desinformación. La niña no había sido abusada sexualmente. Tuvo la niña un episodio muy grave de infección, que fue lo que provocó su muerte. La niña había sido parte de una intervención de la DINAF prolongada a lo largo del tiempo, y había regresado con la familia y luego había regresado con la DINAF. Evidentemente la familia de la niña no tuvo la capacidad de proveerle a ella su salud elemental, y eso es terriblemente trágico y es reflejo, Darío, de la tragedia que vive nuestra sociedad. Que una niña de 11 meses, Darío, muera a estas alturas de la historia en nuestro país por una pulmonía, por una septicemia, por una desnutrición crónica aguda, grave. Es grave. Y es grave, triste. Y es grave si ocurre a 500 kilómetros del gobierno, y mucho más grave si ocurre aquí, en el kilómetro cero, donde el gobierno la está protegiendo. Totalmente. Y si tú te das cuenta, la DINAF lo que hace es intervenir al final de esa cadena, cuando ya todas las otras instituciones, toda la sociedad no pudo rescatar a esa niña, cayó en manos de la DINAF. Y murió. Y cayó. Por eso, pues sí, claro, si es que si te llega, es como si tú estás en una sala de emergencia y te llega un paciente que se está desangrando, tú puedes tratar de rescatarlo, pero es probable que se te muera. Secretario. Y no es responsabilidad, perdón, de la sala de emergencia. Secretario, eso lo explica, pero no lo justifica. No, nadie quiere justificar nada. Y como no lo justifica, que no vuelva a ocurrir una barbaridad de esas. A ver. Tomen las medidas, secretario. No solo nadie quiere justificar nada, sino que tenemos que entender la realidad, la tragedia en que vivimos, y por supuesto que estamos completamente dedicados y determinados, Darío, para que no suceda eso. Para que no suceda eso. Y hoy, perdón que te interrumpa, hoy tenemos, de aquí me voy para allá, tenemos un foro con la DINAF en que vamos a anunciar que se va a convocar finalmente al CIGADENA, que es un sistema de garantías de los derechos de la niñez, en que se van a articular distintas instituciones del Estado para atender a la niñez integralmente, porque como te digo,
A ver, ahí tendría que haber habido antes Sí, una clínica, totalmente. un hospital, Totalmente. una escuela. Trabajadores sociales, psicólogos con la Entonces, familia, es un abandono nutricionistas, etcétera, estructural, etcétera. Sí, ¿no? sí. Vamos a ver. ¿El gobierno intenta apagar las antorchas? No, hombre, el gobierno es parte de las antorchas. Nosotros estuvimos ahí con las antorchas. ¿Por qué les interrumpieron entonces una iniciativa de la sociedad civil para reunirse y manifestarse en las calles? No creo que se interrumpió. Yo creo que cayendo en paranoias, ¿no?, de las que te hablo, se percibió que el hecho de que se fuera a manifestar un grupo que tiene sus propios objetivos era un ataque o era un reto a nosotros, a nuestro proyecto. Y se decidió, bueno, si se van a manifestar ellos, nos vamos a manifestar nosotros también. Y tuvimos una manifestación importante de demostración de apoyo a la presidenta, ¿no? Y sabemos como gobierno que gozamos, a pesar del desgaste normal, natural y de los ataques completamente crónicos, constantes, todavía gozamos del apoyo de la mayoría de la población, del respaldo de la población, porque todavía entienden y están de acuerdo con lo que estamos haciendo. A pesar de contradicciones, a pesar de errores que se han cometido, eso es absolutamente indiscutible. ¿Usted comparte la idea de que en los medios de comunicación estamos en una feroz campaña contra el gobierno? Mira, yo creo que hablar de los medios de comunicación es generalizar, pero yo sí te puedo decir que hay una matriz mediática que está dedicada permanentemente a buscar por dónde cuestionar, por dónde atacar y además, más preocupante aún, porque a ver, la crítica, el cuestionamiento, yo creo que es parte de la dinámica democrática, pero está también dedicada a desinformar y eso ya es algo completamente perverso, ¿no? Y es algo que hay que denunciar. Entonces yo creo y creo que estamos completamente comprometidos, Darío, y aquí, a ver, nadie puede acusar a este gobierno de atentar contra la libertad de prensa, de información, de expresión. No, aquí están garantizadas las libertades y aquí estamos conversando contigo desde la Secretaría de la Presidencia, rindiéndole cuentas a tu audiencia en este momento. Ahora, ¿por qué ese ataque? ¿Qué intereses hay detrás de ese ataque? Y de un ataque que además lo que pretende, Darío, es crear una narrativa que de alguna manera pretende luego justificar una desestabilización. ¿Sí? Entonces, ¿quién quiere justificar una desestabilización del gobierno de doña Xiomara Castro? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Me lo responde después. Vamos a una pausa. Es la última vez que interrumpo la plática, secretario Pastor. El secretario de la Presidencia de la República está hoy con nosotros. Hoy que tiene la palabra el gobierno, mañana sacaremos las cámaras a la calle para escuchar la voz del pueblo. Un minuto nada más para la publicidad. Secretario de la Presidencia, don Rodolfo Pastor, ¿cómo fue recibida en los estrados del poder de este país, del poder ejecutivo, la multitudinaria marcha contra la ideología de género que hicieron los padres de familia en muchos lugares del país el fin de semana anterior? Mira, yo creo que es una demostración importante de un sector de la sociedad que tiene una opinión bastante sólida sobre un tema que provoca controversia y que provoca controversia, Darío, fundamentalmente por la desinformación a la que me refiero. Porque cuando tú revisas lo que se está debatiendo, ¿no?, esta iniciativa que se ha presentado en el Congreso y que busca de alguna manera mejorar la forma en que se educa a nuestras niñas y niños sobre la sexualidad, que es fundamental hacerlo, entonces te das cuenta que no están ahí los elementos que supuestamente crean controversia. Y te das cuenta que, para empezar, eso de la ideología de género, yo no sé de qué se trata, compañero, porque ideología de género, no, la ley seguramente habla de equidad de género. La ley seguramente busca actualizarnos y, según lo que he visto, de manera bastante débil, bastante tímida, más bien, actualizarnos ante un mundo y una sociedad que ha cambiado.
y que se ha diversificado y en la que tenemos que brindarle libertad y derecho a que se exprese de distintas maneras. Entonces, en un país que tiene las tasas de embarazo adolescente como el de Honduras, tú tienes que corregir el camino y tienes que empezar a educar a tus niños, a tus niñas y a tus jóvenes. ¿Sí? Eso, y me parece... eso nadie lo discute. No, claro que sí. Eso nadie lo discute. Claro que se discute. Nadie lo discute, secretario. Bueno, pero es que yo he visto posiciones profundamente fundamentalistas. Pero en el cómo, no en el qué. ¿Y cuál es el cómo? Dime qué está mal. No, es que yo no estoy aquí para darle respuestas. Usted está para darme respuestas. No, pues pero eso se es lo comento. Sí, dime. Se lo comento. Sí. Por respeto a su inteligencia. Gracias. Se lo comento. El asunto es que estamos de acuerdo todos en que hay que impulsar una educación sexual de calidad, correcta, adecuada y atinada para pequeñitos de 5 años, de 6 años, de 7 años, de 8 años, de 12 años en nuestras escuelas. ¿Sí o no? Sí estamos de acuerdo todos. Desafortunadamente yo creo que no. Yo creo que hay un sector de la sociedad que no está listo ni dispuesto a hablar de sexualidad y hablar de educación sexual. Esa diferencia está en el cómo, secretario. Profunda. Secretario, esa diferencia está en el cómo hacerlo. No creo, fíjate, porque siempre que hemos hablado del tema se provoca esta reacción, ¿no? Y son sectores profundamente conservadores, ¿sí? Que pretenden imponerle al resto del país su perspectiva, su forma de entender las cosas. Y eso contrasta con una realidad crítica, trágica, en que niñas de 13 años o niñas de 9 años están siendo embarazadas. No necesariamente eso es una consecuencia del conservadurismo de aquellos no, que usted llama es consecuencia de no educar. Es consecuencia de temerle al conocimiento. Allí sí, pero usted dijo que eso traía el conservadurismo, el que traía esas cosas. Bueno, el conservadurismo está pretendiendo obstaculizar que se eduque. Vamos a ver, pero el otro grupo que tiene otra visión diferente, el que no es conservador, para quedarnos ahí y no matizar más las cosas, ese otro grupo también pretende imponer. Pues mira, nosotros lo que hemos hecho es proponer una ley y se está debatiendo. A ver. Se está debatiendo en el Congreso, creemos que es importante empezar a hacer esto. Por cierto, no es un proyecto personal del gobierno. Esto es una agenda internacional de los organismos de cooperación internacional que están tratando de estandarizar a nivel mundial porque hay una brecha demasiado... En la Agenda 2030 de las Naciones Unidas está registrado eso y otros. Y estos sectores ven esa agenda como una agenda casi demoníaca y eso es absurdo. Es absurdo. Es una agenda basada en ciencia, en conocimiento, en datos duros y en una observación precisa de la realidad. Y en este país me parece profundamente hipócrita. Por ejemplo, condenar absolutamente la posibilidad de un aborto a alguien que fue violada, a alguien que fue violentada o que no tiene la salud necesaria para dar a luz a una criatura, para que dé a luz esa criatura, que luego esa criatura sea sometida a la realidad a la que la niña de 11 meses fue sometida. Eso me parece, porque si estamos a favor de la vida, protejamos a los niños. Y a los mareros, ¿quién crees que son los mareros, Darío? Los mareros son niños y niñas hondureñas que crecieron en un abandono total del Estado, de sus familias, crecieron en la calle y para sobrevivir se articularon. ¿Sí? Y claro, ahora son presas fáciles del crimen. ¿Sí? Y muchos de ellos son criminales y tienen que rendir cuentas por sus crímenes. Eso no lo estoy excusando, pero estoy viendo justamente la raíz. ¿A dónde está la explicación? Entonces tenemos como sociedad, Darío, y esto es que creo firmemente en ello, como sociedad tenemos que atender la realidad. Estoy de acuerdo con eso. Tengo mis matices y tengo mis opiniones, pero eso es saludable. En el concepto eso es saludable. Estoy de acuerdo. Esa iniciativa de educación sexual, ¿la va a vetar la presidenta? Mira, yo en este momento no me puedo pronunciar al respecto. La presidenta la tiene en su escritorio. ¿No la Hemos hablado al respecto. ¿No la va a firmar? ¿No la va a sancionar? No te lo quiero, no te puedo más bien, no te puedo decir porque no se ha tomado una decisión. A ver, deme respuestas casi telegráficas, secretario. Discúlpeme, pero el reloj es un tirano. Es un tirano. ¿El nepotismo es corrupción? El nepotismo en este momento, en este país, según la regulación actual, no es corrupción. Pero el nepotismo permite que se concentre poder. Secretario, ¿cuánto se le paga a Hugo Lawrence por el lobby en Washington? No sé. No me encargo de eso. Creo que es un cabildeo que complementa la labor diplomática. Yo creo que a lo que le tenemos que apostar es a mejorar nuestras capacidades de hacer nuestro propio cabildeo.
¿Por qué no se han producido cambios en el gabinete más allá de los que han renunciado y se han apartado del barco? Porque en este momento los cambios más bien desestabilizan y la presidenta le está apostando a que se consoliden las instituciones. ¿No habrá cambios de ministros en las próximas semanas o meses? En cualquier momento la presidenta puede tomar la decisión de cambiar a cualquiera de nosotros. ¿Se están evaluando? Permanentemente. ¿Cómo va esa evaluación ahora? Va bien, la evaluación es un sistema bastante integral que ha diseñado don Marcio Sierra. Sin embargo, a la presidenta le resulta contradictorio que la evaluación es benévola, ¿no? Sí. Pero los resultados no son los esperados. Ujú. Y lo que nos ha pedido es apretar tuercas para que eso sea un equivalente. En 18 meses, ¿cuánto ha mejorado nuestra vida con su gobierno? Yo creo que en 18 meses se ha comenzado a girar este país en una mejor dirección y que los resultados los estamos y los vamos a seguir viendo y van a ser resultados positivos. ¿Insistirán en la compra de helicópteros de las Fuerzas Armadas? Bueno, entiendo que se está haciendo, que Fuerzas Armadas está en un proceso de compra. ¿Van a de esos insistir en helicópteros. eso, secretario, a pesar de que fracasó el primer intento de compra directa? Y usted sabe muy bien en el fondo de su corazón que los helicópteros para las Fuerzas Armadas no son prioridad en un país como este en este momento. Difiero. Mira, no son prioridad los F-15, pero los helicópteros son fundamentales en nuestro país. Las Fuerzas Armadas a través de los helicópteros pueden ir rápidamente a distintos puntos del país a auxiliar, a llevar auxilio, ¿sí? En momentos críticos, en una tormenta tropical, en un huracán, movilizarse de un lado a otro en el helicóptero es fundamental. Cuando se rompieron las relaciones del gobierno, entiéndalo bien, con el designado presidencial Nasrallah, usted dijo, entre otras cosas, que ellos desde esa oficina habían presentado un informe con el cual, palabras más, palabras menos, usted dijo que no había quedado satisfecho en cuanto a la rendición, en cuanto a la transparencia. ¿Nasrallah robó? No creo que Nasrallah haya robado. Creo que Nasrallah ha sido sumamente desordenado en cómo ha administrado los recursos que la presidenta le dio. Esa es una forma de dilapidarlo. Eso es escandaloso que alguien no sea organizado. Es la realidad. Y ya lo había dicho y lo tengo que sostener porque es una realidad. Es más, seguimos inmersos en un proceso, por ejemplo, para poder pagarle a parte de su equipo, pero resulta que no me presentan, por ejemplo, un contrato. Entonces, según usted, Nasrallah no le jugó limpio con esas cuentas de la oficina. Según yo, Nasrallah ha sido muy desordenado en la forma en que ha administrado los recursos. Señor secretario, ¿quién escribe los discursos que lee la presidenta en los foros internacionales? Varias personas. El canciller sin duda juega un papel fundamental. ¿Usted? Yo ayudo. Y cuando me dejan ayudar, me encanta. A mí escribir discursos me gusta. ¿El secretario de transparencia, de estrategia? También. Secretario, año y medio. Le faltan 2 años y medio. Que se van a ir rapidísimo también. Rapidísimo, increíble. ¿Qué nos espera? Yo creo que nos espera todavía una etapa muy difícil. Darío, como te digo, estos retos estructurales históricos no se resuelven de un día a otro. Vamos a seguir viendo sufrimiento, tragedia, vamos a seguir viendo violencia, pero no podemos permitir que el hecho de que eso continúa siendo una realidad nos desanime en el esfuerzo de cambiar esa realidad. Y nosotros estamos dedicados para eso. Si le tocara hoy, que es un día de análisis, digamos, cuando ocurren fechas cabalísticas como esta, de hacer una evaluación en una escala de 1 a 10, ¿cuánto califica el gobierno? Por sus resultados. Sí. Mira, No por sus esfuerzos, por sus resultados. Claro, pero es que los resultados de un gobierno se miden al final del gobierno. Ya, pero en ¿No? año y medio. Vamos a Pero ver. en este año y Vamos medio- a medio camino. Está bien. Mira, es un ejercicio difícil de hacer, pero yo te diría que tenemos un desempeño de alrededor de 7 de una escala de 1 a 10. Dios mío, secretario, qué Sí. visión tan optimista tiene usted. Irremediablemente optimista. Le soy. invito a una cosa más. No solo eso, Darío, perdón. Yo te garantizo que cuando nosotros entreguemos el gobierno a la próxima administración, este país estará viviendo una realidad distinta y mejor. ¿Van a entregar el 26? Sí, claro, pues, entregamos dentro del periodo constitucional. ¿Me garantiza eso? Sí, ya te dije que no seas paranoico. Secretario, calme los nervios, secretario. No quiero incomodarlo. Le invito para que mañana vea este foro. Dedique Claro. 1 hora para verlo.
Cuenta de con 7 a 8 de la mañana. Vamos a sacar las cámaras a la calle para ver qué dice la gente. A mí eso me parece En buena fundamental. onda y Sí. con la honestidad Sí. del periodismo que ejercemos en TV Azteca. Te felicito, es algo que tenemos que hacer. Nosotros como servidores públicos tenemos permanentemente la responsabilidad de escuchar y lo que yo te diría es que el descontento está ahí. La población tiene todas las razones para estar indignada, enojada, furibunda, pero no es responsabilidad de nosotros. Le agradezco, secretario, su tiempo. Le agradezco mucho. Con Que Dios mucho lo guarde gusto. siempre. Igual, Darío. Saludos a su bebé, por favor. Muchas gracias. Los mejores deseos para su familia. Gracias. A todos, gracias. Adiós.